Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a la videoclase número 9 ya de nuestro curso, Habilidades para la Comunicación, Coaching y Manejo de Conflictos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que hayas comprendido bien y hayas aprendido el tema anterior, que es precisamente comunicación, donde vimos la capacidad para escuchar. ¿Sí? Si viste el video, hiciste tu plan o tu test, mejor dicho, pudiste darte cuenta que la gran mayoría no sabe escuchar. ¿Sí? Y eso es algo que de alguna forma tenemos que aprender porque como un buen líder, un buen gerente líder, debo de saber escuchar. Si yo no sé escuchar, va a tener muchos problemas de interpretación a lo que realmente las demás personas nos están comentando, nos están diciendo. Entonces es importante que tengas esa habilidad, que la puedas trabajar si es que tienes problemas ahí en cuestión de saber escuchar y también darte a entender sobre lo que estás diciendo. Entonces es importante tanto el vocabulario como la escritura, como el saber escuchar. Bien, bien importante. Entonces, en clase hay veces que pues hasta estás moviendo la cabeza, ¿no? Cuando estás el maestro está dando la clase, pero tu pensamiento está quién sabe dónde. Son hipócritas todos, ¿no? No, no es cierto, es broma. Pero sí, esa es la realidad. Tu mente está viajando por tu lugar y todo estás diciéndole sí al maestro como si estuvieras escuchando. Entonces, igual sucede en el trabajo y en todos lados. No prestamos atención a las cosas y por eso precisamente no comprendemos. ¿Cuántas veces tu profesor te dice algo y ya lo explicó 3 veces y todas le preguntas y qué consiste, ¿no? Y tienes dudas todavía. Entonces, ¿por qué no sabes escuchar? Entonces es importante que puedas mejorar esa parte. ¿Okay? Bueno, pues vamos a entrar entonces al tema de coaching. Te dejé también algunos videos acerca de este tema que es sumamente interesante, una herramienta que nos puede ayudar bastante en cuanto a la parte de retroalimentar a los demás sobre las cosas que tienen que mejorar, principalmente los empleados. Antes de empezar, me gustaría nada más comentarte, ojo con el tema de coaching, porque pues en este momento se está abusando de esta técnica y la confunden con lo que es mentoría o tutoría, ¿no? Que es el mentoring que le llaman. Eh, Porque hay coaching profesional y hay coaching personal. Pero también existe la mentoría, repito, la tutoría, que es totalmente distinta al coaching. Entonces es importante manejar las diferencias sobre qué es coach y qué no es coach. ¿Ok? O qué es coaching, mejor dicho, y qué no es coaching. Aquí importante en cuanto al coaching es que se trata precisamente de que las personas, mediante una metodología, resuelvan una situación, una problemática que tienen o que puedan hacer mejoras en cuanto a algunas debilidades que tengan de manera personal o de manera profesional. Entonces, el trabajo del coach consiste en ser una guía solamente para ayudarte a ti a encontrar las respuestas a esa problemática que tú tienes. Ese es básicamente lo que consiste el coaching de manera particular y que lo entiendes de esa forma. Miren, algo tan sencillo como que tú tienes que hacer o sabes que tienes que hacer una mejora, cuando sale de ti el poder hacer esa mejora, te comprometes más que cuando alguien te diga lo que tengas que hacer. Por ahí partimos. Cuando tu mamá te dice tienes que limpiar tu cuarto, no lo haces. ¿Sí? ¿Por qué no lo haces? O te pide ser más ordenado y no lo haces porque te lo están mandando. Entonces, no hay mejor cosa, o no hay mejor solución a una problemática que tengas cuando tú te das cuenta o que alguien te influye en ti para que te des cuenta, que sepas cuáles son las causas del por qué tienes ese problema y que tú mismo crees el plan para mejorar. ¿Sí? Es cuando tú ya te comprometes a hacer las cosas que cuando alguien te lo ordena o te lo dice que tienes que hacer algo. Entonces ahí va la parte importante del coaching. El coaching como técnica te va a ayudar a que tú encuentres la solución al problema. No te la va a dar. El coach, en general, en esta técnica del coaching, el coach no te va a dar la solución. Tú la tienes que encontrar basado en lo que el coach, perdón, haga dentro de esta metodología. Por eso, si tú viste el video o viste los videos, te pudiste dar cuenta que el trabajo del coach se ve tan sencillo, ¿sí? Porque solamente pregunta, ¿no? Y hace que tú respondas o te respondas bajo la metodología precisamente de la técnica del coaching.
Entonces, quien se da cuenta de las cosas es el coachee, es decir, quien solicita esa asesoría de coaching. Y el coach lo que hace es que por medio de preguntas inteligentes te va orillando y metiendo a la metodología para que tú encuentres la solución al problema, ¿sí? Y al final de cuentas seas tú quien crea la respuesta, ¿sí? Esa es la parte fundamental. Y la parte también de retroalimentar basado en el coaching. Si tuviste de alguna manera, cuando viste los diferentes tipos de jefes, al final te decía, ten en cuenta el último caso, en cómo retroalimentar a una persona que le hace falta algo. ¿Sí? Entonces ahí en el último caso se presenta tres tipos, ¿no? El jefe que impone, el jefe que trata de convencer, pero que le falta alguna metodología, y el último, que es donde realmente aplica la técnica del coaching, que es hacer que las personas se den cuenta del error y que se motiven bajo lo que ellos quieren hacer sobre el cambio. ¿Sí? Entonces, esa técnica es sumamente importante. De una vez te comento, un curso de coaching verdadero, profesional, cuesta muy caro. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque la técnica es muy, muy importante e interesante. Y repito, no confundir lo que está sucediendo hoy en día, porque se está aprovechando malamente el término de coaching de aquellas personas que manipulan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, puede haber un curso de coaching personal y son personas que te sacan dinero. ¿Sí? Es como la Iglesia Universal, ¿no? Aquí, con todo respeto, si a alguien le gusta esto, pero no, pero es malo, ¿no? Desde el punto de vista de que te lavan el cerebro y al final de cuentas, pues tú tienes que sacar dinero o le estás dando dinero para que las demás personas estén tutoreando, ¿no? Entonces, no se trata de eso, eso no es coaching, eso es manipular, en este caso, y engañar a la gente. El coaching, repito, de manera técnica, profesional, es otra cosa, no tiene nada que ver con esto, por si hay algunos por ahí que han tenido malas experiencias de coaching, es ese coaching que no es el que estamos manejando aquí, ¿no? Este es el coaching profesional, es el coaching de alguna manera que va hacia la metodología de orientarte que tú hagas los cambios y que el coaching únicamente lo que te hace es te guía basado en esa plática que tengan para que tú encuentres la solución. Pero no es igual, repito, que la mentoría o el mentoring o la tutoría, ¿sí? Totalmente distinto. Obviamente te voy a pedir que revises y vayas investigando más. El tema no es complejo, pero es muy detallado en cuanto a la forma en cómo se trabaja, aun cuando la metodología suele ser sencilla. Pero al final de cuentas, pues hay mucho trabajo que hacer si alguien quiere dedicarse a esto. De hecho, te lo recomiendo. Si hay alguna oportunidad que puedas certificarte, porque hay empresas que te certifican en coaching, hazlo, te va a servir demasiado, ¿no? Muchísimo, porque vas a encontrar la manera en cómo hacer que la gente haga cambios por sí mismas. ¿Okay? Bueno, entonces como ya viste el video, pues voy a únicamente a resumir lo que consiste en la técnica y después entramos a manejo de conflictos, que también es interesantísimo este tema. Bueno, entonces, primera pregunta, ¿es lo mismo un diálogo que una discusión? Desde ahí partimos en la parte de la comunicación, ¿no? El diálogo básicamente pues son aclaración de puntos de vista, ¿sí? Y la discusión ya es que alguien quiere imponerse sobre el otro, que eso es lo peor que puedo hacer. Y regularmente siempre entramos a la discusión más que en el diálogo, dígame si no, ¿sí? O sea, que en una discusión alguien intenta ganar, ¿ok? En el diálogo no. En el diálogo se ponen las posturas que son adecuadas, que cada uno piensa, y al final de cuentas se tiende a llegar a un arreglo entre medio, entre las dos personas de lo que se está dialogando, ¿sí? Cuando hay discusión, ya ahí alguien quiere imponer algo, ¿sí? Y regularmente la discusión va acompañado de algo negativo, ¿sí? De enojos, de impaciencia, de querer imponer. Entonces, es importante que eviten discusiones y fomenten más el diálogo. Y aquí lo vemos en todos lados, ¿no? ¿Sí? Los políticos deberían de dialogar más en lugar de discutir, ¿no? Porque desde ahí es donde se ponen los problemas, o donde se arrancan, mejor dicho, los problemas, de que discuten demasiado, no dialogan. Entonces, mientras no dialogo, no doy la oportunidad de que la otra persona también pues me dé sus puntos de vista y lleguemos a un acuerdo basado en las dos ideas, ¿sí? De eso se trata la comunicación, a fin de cuentas, no de discutir, de dialogar. Entonces, basado en esto, pues vamos entonces a entrar a la parte del coaching. ¿Qué es el coaching?
Ya ustedes lo vieron, repito, en el video, que únicamente vamos a concentrar la parte del resumen. Sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de trabajo, instrumentación de medición y grupos de personas. Comprende también un estilo de liderazgo, ojo, en forma particular de seleccionar gente y crear grupos de personas en desarrollo. ¿Sí? Tienes que desarrollar a tu gente. Entonces, ¿de qué manera vas a desarrollarlo? Aplicando el coaching. ¿Sí? Bien. A su vez, ayuda a los empleados a mejorar sus destrezas de trabajo y a través de elogios y retroalimentación positiva basado en observación. ¿Sí? Aquí cuando tú hagas, como lo viste en el video también, cuando tú hagas una retroalimentación, siempre está basado en esas preguntas inteligentes, ¿no? Primero, evalúa objetivamente, o sea, por eso está la evaluación 360 grados, donde se va a evaluar a los gerentes o a tu personal de acuerdo a diferentes fuentes, ¿no? Tanto los demás personas tus demás compañeros te evalúan, tu jefe te evalúa, inclusive los clientes te evalúan, y a final de cuentas se llega a un resultado. Si hay algo que tú tienes que mejorar, pues no se lo dices de inmediato, oye, pues a ver, tienes que mejorar esto, no, haz que la gente se dé cuenta de lo que tiene que mejorar, basado en preguntas inteligentes para llevarlo de tal manera que se encuentre el mismo decir, ay caramba, me falta esto, ¿sí? ¿Y cuál va a ser tu plan de trabajo? ¿Sí? Entonces, esa es parte del trabajo del coach. Muy bien, entonces, quedamos en la parte ejecutiva. Entonces, aquí te ayuda básicamente a cómo poder resolver problemas dentro de la sección de gerencia, su jefatura, su supervisión. El coaching en equipo, eso es un poquito más complicado. Perdón, es que tuve que bajar. Vivo en el tercer piso y me agité. Eh, Bien, el coaching en equipo es, le repito, más complicado porque tiene que ver con pues, varias personas, ¿no? Entonces aquí básicamente influye, hay veces que el equipo tiene mucho problema en cuestión de relaciones interpersonales entre ellos. Y lo importante es dejar a un lado la cuestión de que si me caes bien o me caes mal, porque hay que sacar un resultado en equipo, ¿no? Entonces aquí es importante cuál es la función o el trabajo del coach para que todos se pongan de acuerdo a solucionar los problemas que tienen, porque se mezclan muchas cuestiones personales, ¿no? Entonces, tú lo vives a lo mejor en trabajo de equipos, ¿no? En la universidad, de que pues no se ponen de acuerdo porque se caen mal o porque de alguna forma alguien no quiere ceder ante una posición de dialogar y se pone a discutir en lugar de dialogar. Entonces, el código lo que tienen que hacer es poner las cosas intermedias para que ellos se den cuenta de cuál es el problema real y obviamente cuál sería la posible solución. ¿Sí? Entonces dura más estas sesiones y el resultado que se puede dar. Y el coach de empresas, pues ya aquí tiene que ver con un sistema completo, ¿no? Aquí regularmente pues se trabaja más con el dueño de la empresa, de la compañía, con el gerente general, con los gerentes de departamento, donde pues obviamente se trabaje la solución a varios problemas que se tengan que tengan ellos y cómo poder coordinarlos. Es un trabajo también muy extenso y la capacidad del coach tiene que ser realmente fenomenal aquí, ¿no? En cuanto a darle seguimiento a lo que serían la problemática que tenga una empresa desde el punto de vista de poder asesorarlos. ¿Sí? Entonces serían los 4 tipos de coaching que podemos encontrar. Y obviamente, pues dentro de la fase de capacitación de cada uno de los que se dedican a esa técnica, pues hay certificaciones en cada una de ellas, ¿no? Entonces es interesante que puedas continuar con ese tema, repito, actualízate, vea cursos si tienes la posibilidad de ir a ver, vea seminarios, a conferencias que tienen que ver con esta técnica porque la vas a ocupar y realmente es una técnica muy interesante. Bueno, ¿cuándo dar coaching? Aquí es donde vienen momentos, ¿no? Momentos de que puedas utilizar esta técnica. Y bueno, primero cuando un empleado de cualquier área merece ser felicitado por la ejecución ejemplar de alguna destreza. Acuérdense que el coaching tiene que ver con retroalimentación, positiva principalmente, ¿no? Entonces aquí hay que utilizar esto. Es importante manejar pues la máxima de que siempre hay que felicitar en público y llamar la atención en privado, ¿sí? Importantísimo, porque tal vez a ti te haya tocado que en lugar de felicitarte en público lo hacen en privado y esto pues, de alguna forma
no contagia tanto como cuando felicitas delante de todos. Y también, a lo mejor te toca tener regañado delante de todos, qué feo se siente, ¿no? Entonces aquí hay que tratar de retroalimentar de manera positiva, pero siempre que quede ahí en qué lo puedes hacer mejor, ¿sí? O sea, dentro de la felicitación, dentro de lo que está haciendo un gran trabajo en retroalimentación, siempre también es importante preguntarle en qué más o cómo lo puedes hacer mejor a partir de mañana, ¿sí? Porque si no, la persona se siente satisfecha con lo que está haciendo y lo que te decía anteriormente, lo peor que puedes hacer es que esté satisfecho con algo, porque el estar satisfecho con algo implica que ya no puedes hacer más, ¿sí? Entonces es importante que la retroalimentación sea positiva, pero que siempre incluye, metes ahí una situación de que lo puede hacer mejor. ¿Okay? Cuando el empleado necesita mejorar alguna destreza dentro de su trabajo. ¿Sí? Aquí también igual, que él se dé cuenta, en verdad, de cuál es aquella debilidad que tiene para que empiece a trabajar en ella. ¿Sí? Entonces ese es su trabajo. No es que le diga estás fallando en esto, sino que se dé cuenta que está fallando en eso. Por eso tiene mucho que ver el apoyo de la evaluación que tú hagas previo, para que ya en la conversación surja esas debilidades que tiene el personal. ¿Sí? O cuando existe una retroalimentación pobre o deficiente sobre el progreso de los empleados, causando bajo rendimiento laboral, pues que es ahí donde tienes que aprovechar para que se dé cuenta de cuál es ese rendimiento bajo, en qué consiste, cuál es la causa y cómo puede llegar a mejorarlo. ¿Sí? Son los 3 momentos para dar coach. Un coach, ya de manera particular, pues estamos hablando del coach, quien es el que va a guiar, el que va a usar la metodología, y el coachee, que es la persona que va a recibir esa asesoría, ¿no? El coach no es más que el líder que se preocupa por planear el crecimiento personal y profesional en cada una de las personas del equipo y del suyo propio. Hay que recordar lo que te decía antes en las dimensiones de la personalidad. Para eso debe tener mucha empatía, ¿eh? ¿Sí? Aquellos que no tienen empatía, van a tener mucho problema con esta técnica cuando lo quieran aplicar. Porque es ponerte en la situación de la otra persona, ver su mundo para poder empezar a hacer preguntas inteligentes sobre lo que está sucediendo y además un buen escucha. ¿Sí? Si no sabes escuchar, difícilmente vas a poder manejar esta técnica. ¿Sí? Bien. Posee una visión inspiradora, ganadora y trascendente que mediante el ejemplo, la disciplina, la responsabilidad y el compromiso orienta al equipo en el caminar hacia esa visión, convirtiéndola en realidad. Es decir, es un líder que promueve la unidad del equipo sin preferencias individuales y consolida la relación dentro del equipo para potencializar las talentos individuales. Esto es fenomenal, ¿no? O sea, quien pueda lograr esto es un líder increíble, ¿no? Ve viendo, ve reflejando con eso que estamos comentando, ve pensando en tus jefes, ve pensando en las personas que conoces que tienen autoridad, cuántas lo hacen. Son muy poquitos los que puedan lograr este objetivo particular, ¿no? Que es hacer que el equipo trabaje bajo un solo objetivo, que trabaje unido y que pueda llegar a pesar de los roces que puede haber, que pueda llegar a un objetivo de manera particular, ¿no? Entonces es bien complicado, sin embargo, pues mucho tiene que ver el líder aquí. Características de un coach, pues son muchísimas, ¿no? Aquí vemos algunas solamente, pues debe ser una persona que tenga, refleja una confianza total, ¿no? Porque te van a comentar o te van a decir muchas cosas privadas, muchas cosas que están sucediendo en la parte profesional también, y pues la confianza que tú generes o que tú creas de alguna manera con él, tiene mucho que ver la forma en cómo hacer que la gente te diga lo que realmente sucede para que tú puedas ayudarla, ¿sí? Entonces debe haber mucha confianza en ti como coach y la tienes que reflejar desde un inicio, ¿sí? Mutualidad, pues, estamos hablando de que tienes que ver que se trata de 2 personas, por lo menos, ¿no? O sea, el coach y el coaching, y ahí es un compromiso mutuo. Perspectiva, tienes que tener siempre una visión muy amplia sobre lo que está sucediendo con la persona, con el coaching, para que puedas entender bien hacia dónde lo quieres encaminar con esa guía que tú le vas a proporcionar. Siempre va a haber riesgo, ¿sí? Es decir, hay ocasiones como en la clase, en la sesión demostrativa que viste en los videos, pues ahí en una sesión se vio todo, pero no significa que vaya a ser una sesión. Hay veces que falla algo. Y el hecho de que a lo mejor la persona se haga un plan
para solucionar una problemática que tenga y no resulte, el riesgo es eso, que no resulte y a lo mejor al final dice, pues no me sirvió de nada. ¿Sí? Entonces tienes que ver que siempre hay riesgos y ver la manera en cómo puedas convencer a la persona de que tal vez vaya a haber fracasos, pero que se tiene que continuar. ¿No? A lo mejor tú tienes la solución en la mano, pues en la boca y decirle, esta es la solución, no puedes darle la solución, tienes que ser que la persona y encuentre la solución por su propio camino. ¿Okay? Mucha paciencia, hay que escuchar, hay que ser empáticos, lo que te decía, esto requiere de mucha paciencia. ¿Sí? Confidencialidad, igual parte de la confianza, no puedes divulgar, no puedes hablar con nadie de lo que está pasando. Sí, con nadie. Respeto, por supuesto, claridad en lo que le estás planteando en tu guía a la persona y también mucho apoyo, ¿sí? Porque puede haber que haya dudas en el camino y al final te llame para decirte, consultarte algo y tienes que estar al 100% con esta persona para la asesoría correspondiente. ¿No? Y repito, pues muchas otras más características que como viste en el video o en los videos, pues se ven o debe de poseer en este caso el coach. Muy bien, y pues ahí podemos encontrar la diferencia, ¿no? Hasta ahorita, lo que es gerenciar solamente y lo que es liderar mediante coaching. ¿Cuál de las dos prefieres? ¿No? ¿Cuál de las dos es más eficiente? Pues sin duda, liderar por medio del coaching. ¿No? Gerenciar solamente es dar órdenes, es que acaten órdenes y se acabó. ¿No? El liderar con coaching es hacer que el equipo o la persona genere un potencial increíble o desarrolle su potencial para poder obviamente mejorar a través de ese desarrollo en el plan que tú manejes con él. Entonces es importantísimo la gran diferencia que hay entre gerenciar y liderar mediante coaching. Entonces es interesante. Entonces te pido ahí que si al menos no tienen la oportunidad de tomar cursos, sí hay mucha información por internet, por YouTube, hay mucha información sobre coaching, y repito, pues trabájala, porque prepárate, porque esta técnica te va a ayudar muchísimo si la comprendes, si la analizas, si la estudias, y que aunque no tengas una certificación, por lo menos tengas la metodología y puedas practicar con ella, ¿no? Porque te va a servir en todo momento de tu vida. Sí, créeme, es una herramienta súper interesante para influir con la gente. Y que, repito, que la gente resuelva sus problemas, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el tema de coaching. Cualquier duda que tengan, pues lo pueden, ya saben, me envían un correo de sus dudas o me lo pones aquí en los comentarios para poder contestar esa duda que tengas y poderte asesorar un poco más. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y el siguiente tema tiene que ver con manejo de conflictos. Tema interesantísimo también desde el punto de vista de preguntarte a ti en ese momento. ¿Cuántos conflictos tienes en el día? Independientemente de tu trabajo, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos conflictos no tienes en el día? ¿Cuántos conflictos no tienes en la semana? ¿Cuántos conflictos no tienes al año? Y aquí lo interesante es preguntarte cómo los manejas. O sea, cómo llegas a tratar de solucionar esos conflictos. Porque regularmente lo que vemos es que confundimos un conflicto con un problema, cosa que no es igual. ¿Okay? Cuando tú dices, es que tengo un problema con alguien, con esta persona, a lo mejor no es un problema, a lo mejor es un conflicto. Y es mucho más sencillo de lo que tú podrías pensar. A ver, entendiendo entonces un conflicto como un desacuerdo, porque un conflicto es un desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo contigo y tú no estás de acuerdo conmigo. Punto. Ahí hay un conflicto. ¿Okay? El problema es cuando no se resuelven los conflictos. ¿Sí? Entonces un conflicto es un desacuerdo y un problema es cuando no se resuelve ese desacuerdo. Es cuando ya empieza la parte personal. Y si tú te puedes dar cuenta, cuando yo quiero resolver un problema con alguien, yo no voy o regularmente la gente no llega a tratar de solucionar el problema, sino llega a querer vengarse de la otra persona por el problema que tiene. Y a ti te ha pasado, quizás, bueno, te ha pasado por supuesto, y has visto en muchas personas
que están discutiendo, no dialogando, y en la discusión uno trata siempre de dañar al otro, porque hay un problema ya, y hay una rencilla, ¿sí? Ya yo quiero vengarme de ti, y voy a tratar de humillarte, y voy a tratar de que yo tenga la razón sobre ti, y que te pongas de rodillas, porque yo quiero ser el ganador en esa discusión. Entonces el conflicto es un diálogo. El conflicto es no estoy de acuerdo contigo y tú no estás de acuerdo conmigo. Vamos a dialogar, ¿no? Vamos a ver en qué consiste ese desacuerdo y vamos a llegar a un acuerdo, aun cuando los dos en ese momento estemos de desacuerdo. ¿Sí? De eso se trata el conflicto. Entonces, como gerente vas a tener conflictos todos los días, ¿sí? Con muchas personas. O sea, no siempre vas a estar de acuerdo o van a estar de acuerdo contigo en todo momento. Entonces, lo importante es saber cómo vas a resolver esos conflictos para que no se vuelvan un problema. ¿Sí? Entonces, hay diferentes técnicas que vamos a ver a continuación y que están en tu manual. Aquí lo vamos a ver de manera general, porque ya en clase hacemos dramatizaciones, o sea, nos enfocamos a practicar un poco más las diferentes técnicas que hay, pero pues bueno, no nos da tiempo por obvias razones. Por aquí, el poder hacer dramatizaciones, entonces eso lo hacemos en clase, pero pues voy a tratar de explicarlo de manera general. ¿Okay? Bueno, entonces un conflicto se da siempre con alguien que no está de acuerdo y se opone a esa persona. Perdón, ahí hay una de edad, ¿no? Se da siempre, es una S en lugar de D. En el trabajo, el conflicto es inevitable, pues la gente ya no ve las cosas exactamente de la misma manera. El éxito de las organizaciones se funda en cómo superar los conflictos. Entonces, para empezar, tú como gerente tienes que saber cómo manejar conflictos y enseñarle a la gente, a tu gente, cómo solucionar los conflictos. Para que cuando hay un conflicto entre las personas, no siempre vayan contigo para que tú se los resuelvas, ¿sí? Sino que ellos también sepan la manera en cómo poder solucionar conflictos. Ese es tu trabajo y esa es tu tarea de capacitar, no solamente si te fijas en la parte técnica. O sea, si tú tienes a tus vendedores, pues sí, vas a capacitarles cómo vendan, pero también vas a tener que capacitar en estos asuntos que no necesariamente tienen 100% relación con el trabajo técnico que están haciendo, pero es una gran ayuda el hecho de que tú los capacites en ese tipo de temas que regularmente ya en la práctica, el gerente, cuando le propongas un curso de manejo de conflictos con tu gente, te va a decir, ¿y eso para qué? ¿No? O sea, no me va a dar nada, no me va a hacer que vendan más cosas. O sea, esa es la parte ciega en la parte de los gerentes que no quieren invertir en este tipo de temas que son sumamente cruciales para el buen desarrollo del equipo de trabajo. ¿Sí? O sea, no solamente lo técnico que tiene que ver con el trabajo es indispensable para capacitar a tu gente, sino este tipo de temas que nos va a ayudar precisamente a complementar todo lo demás. ¿Sí? Eso es importantísimo. Bien, ¿el conflicto es positivo o negativo? A ver, porque mucha gente dice es que no conviene que haya conflictos. No, lo que no conviene es que haya problemas. Eso es lo que no conviene, que haya problemas. Pero que haya conflictos, qué bueno. O sea, de eso se trata la democracia, ¿no? De eso se trata el hecho de las relaciones humanas. Que si todos pensáramos igual y tuviéramos las mismas ideas, oye, pues estaríamos como robots. Pues la idea es que no estemos de acuerdo en todo. Y no porque que necesariamente tengan que estar en contra de ti, no, sino que de alguna manera por naturaleza, cada quien es diferente. Por lo tanto, lo que yo voy a pensar a lo mejor es diferente a lo que tú piensas. ¿Sí? Bueno, pues vamos dialogando, vamos viendo de por qué no estás de acuerdo conmigo, dialogamos y llegamos a un acuerdo, por lo menos de la parte media. A lo mejor al final no estoy de acuerdo del todo contigo, pero trato de comprenderte, que tú me comprendas y lleguemos a la solución para trabajar juntos, ¿no? Pues el conflicto es positivo, es bueno porque se dialoga, se llega a tomar diferentes ideas, ¿no? A lo mejor la idea que yo tenía al principio, ya dialogando contigo, a lo mejor yo te acepto tu idea, ¿sí? Entonces es importante que haya conflictos, porque eso genera la relación humana y esa es parte inherente del ser humano, ¿sí? De que no estemos de acuerdo en todo y podamos de alguna manera dialogar, lo que es la parte importante. Entonces hay gente que lo ve como negativo, es positivo, 100%, ¿ok? Lo que es negativo, repito, es que haya problemas, ahí sí. Conflictos no resueltos se convierten en problemas. Muy bien.
Hay algunas situaciones o tres tipos de comportamientos cuando tratamos de manejar conflictos, o más bien cuando manejamos conflictos. Uno, poco interés por las propias necesidades y alto interés por las necesidades de los demás generan un comportamiento pasivo. Es decir, el hecho de que te interese más a ti lo que los demás piensan. Y aunque tú tengas una idea diferente o mejor tal vez, tú le des la razón a los demás. ¿Sí? Por no tener problemas o por no tener situaciones ahí de que te pueda haber conflicto, bueno, más que conflicto, que pueda haber discusiones, ¿no? Porque la demás gente se altera, prefieres darle la razón al otro en lugar de tú decir no estoy de acuerdo. Entonces, eso genera un comportamiento pasivo porque al final de cuentas, a lo mejor el conflicto se aclara tú perdiendo y la otra persona ganando. Entonces habría que ver en qué momento puede ser una buena técnica o en qué momento no puede ser una buena técnica. ¿Okay? Segundo, alto interés por las propias necesidades y bajo interés por la de los demás. Como consecuencia es un comportamiento agresivo. Aquí es al revés. Aquí lo que importa es mi voluntad, es mi idea y no me importa la tuya. ¿Sí? Entonces hay un comportamiento agresivo, pues porque al final tú quieres a fuerzas imponer tu idea y eso no es así. ¿Okay? Y por último, el interés moderado o alto, tanto por las propias necesidades como por la de los demás, produce un comportamiento asertivo. Me interesa mi opinión y me interesa tu opinión. Vamos poniendo un punto medio y ver de qué manera se puede trabajar ese conflicto para llegar a un acuerdo, ¿no? Esto es lo que debería de ser asertividad. Y la asertividad, precisamente en manejo de conflictos, implica que me importa lo que tú piensas y me importa lo que yo pienso. Entonces, de alguna manera dialogamos y llegamos a un arreglo. Ese sería lo ideal, o es lo ideal, para que no existan problemas cuando no se resuelven los conflictos. ¿Okay? Bien, vamos a ver diferentes estilos de manejo de conflictos. Te decía, aquí es donde entramos a la parte de dramatización. Lo voy a explicar brevemente, porque no podemos hacerla. Y en tu manual vas a encontrar todo lo que es o desarrollado el tema para que le vayas dando continuidad a lo que vemos en esta videoclase. ¿Okay? Bueno, hay 5 estilos de manejo de conflictos y 3 momentos para poder utilizar o para poder llegar a la solución de manejo de conflictos. Vamos a ver primero 5 técnicas que me van a ayudar a manejar conflictos. Primero, el estilo evasivo. Perdón, ahí se me movió lo que pasa es que como trabajo en otra computadora y después lo paso a esta, hay veces que se mueve por ahí la configuración. Ok, el primer estilo es el estilo evasivo. El estilo evasivo básicamente es que tú cedas, ¿sí? Digamos, la idea que tiene el otro, tú digas, está bien, tú tienes la razón. ¿Sí? El estilo evasivo es que no tomo en cuenta en ese momento llegar a la solución del problema, de la solución del conflicto. Sorry, me equivoqué, ¿eh? De nuevo, regrésale. El estilo evasivo es aquel donde tú postergas de alguna manera la solución del conflicto. Evadir es alejarte por un momento y no tomarlo en ese momento. ¿Ok? Entonces, importante porque hay veces, por ejemplo, tú intentarías llegar a la solución de un conflicto con tu jefe cuando está enojado. ¿No, verdad? O sea, cuando está enojado, enchilado, prefieres alejarte y no decir tengo un conflicto contigo, jefe, o estoy en desacuerdo contigo, porque entre más enojado está enojado y entre más le digas, oye, tengo un conflicto contigo, pues más se va a enojar. Entonces hay momentos en que no es inteligente tratar de resolver un conflicto en ciertos momentos o cuando no hay tiempo para verlo. El jefe anda acelerado y tú quieres platicar con él en ese momento, cuando no tiene tiempo, pues por supuesto que va a ser una mala idea, ¿no? Entonces aquí es importante saber cuándo y en qué momento decir o charlar o dialogar con la otra persona cuando hay un conflicto con alguien, ¿sí? Es importante siempre, nada más que no vas demasiado. ¿Sí? Porque el hecho de que lo vas dejando, hay gente que tiene, tú a lo mejor conoces alguna historia o algún conocido, no se hablan en 20 años, ¿no? En 20 años porque tuvieron un conflicto, se dejaron de hablar, inclusive papás e hijos, y a los 20 años ya se reconcilian. Oye, pues, ¿por qué esperaste tanto? ¿No? Entonces también es importante saber en qué momento hacerlo. Ahí en tu manual vas a encontrar características. Estilo complaciente
Aquí es donde ya entra la parte de que tú le das la razón a los demás, aunque la razón, aunque de alguna manera la razón la tengas tú, ¿sí? Es decir, le dices a los demás, sí, tienes razón, ¿sí? Y tú te quedas sin poder dar tu opinión. A lo mejor hay algunas veces que conviene darle la razón a los demás. Si es tu jefe, por ejemplo, y es algo que no te afecta tanto, dale la razón, hombre, no te pongas a discutir, ¿sí? Entonces, hay cosas, si no son tan importantes para ti y es importante para ellos, pues dale la razón, ¿sí? ¿Para qué discutes? Tu mamá, por ejemplo, está diciendo algo y no es importante para ti, ¿para qué le alegas? ¿Sí? Si ya sabes, si le alegas te va a ir peor, ¿no? Entonces, mejor cede en cierto momento, pero no siempre. Porque si eres complaciente por siempre, resulta que te van a agarrar de tu puerquito, ¿no? Y al rato es el hecho de que siempre estés complaciendo, pues al final de cuentas es malo también para ti, ¿no? O sea, hay que saber cuándo y en tu manual, repito, pues están consideraciones, cuándo, pros y contras. Impositivo. El ser impositivo es yo decido, ¿sí? El ser impositivo regularmente siempre es cuando alguien tiene autoridad sobre el otro, ¿sí? Es decir, van a hacer esto y punto. Aquí no hay diálogo, ¿ok? Y hay veces que lo tienes que hacer, porque imagínate el hecho de que le pidas a tu gente que se quede horas extras. Si les dices, quédense horas extras, muy poquitos van a decir, yo me voy a quedar, ¿no? Entonces hay veces que decir, ¿saben qué? Vamos a quedarnos horas extras, punto. Y no hay discusión, o sea, más bien no hay diálogo, porque al final de cuentas tú lo necesitas, pero también hay que saber cómo hacerlo. El ser impositivo no quiere decir ser grosero, ¿no? El ser impositivo no significa el que vayas a faltar el respeto a la gente, o sea, hay que saber manejar el lenguaje adecuado. Entonces, esto es regularmente pues un comportamiento agresivo, sí, porque tú estás decidiendo, pero hay una razón del por qué. Y después hay que platicarlo, ¿no? Entonces es importante tomar esa consideración, esa estrategia de manejar conflictos para que en ese momento no hay tiempo de discutir, más bien de dialogar, así que inmediatamente tú tomas la decisión. El negociador, el estilo de conflicto negociador, pues obviamente aquí ya se gana en parte y se pierde en parte. Porque negociar, ¿qué es? Negociar es ponerme de acuerdo contigo para llegar a un acuerdo, ¿cierto? Bien, pero lo que tenías de raíz para proponer y lo que el otro traía de proponer de raíz, resulta que al final no se quedan con lo que habían planteado al inicio, porque la negociación se cede, ¿no? Es buena, sí, porque se llega a la solución del conflicto, pero al final con lo que ibas no te quedas con lo que ibas, te quedas con lo que acordaste, ¿no? Entonces cuando se empieza el regateo aquí, ¿no? O sea, el regateo normal comercial es vale 100 y tú dices, no, pues tengo 60, no, pues yo te lo doy 90, no, pues mejor en 80 y ahí es donde empiezan a que resulta que al final pues se quedan sin lo que es el objetivo original. Eso sucede mucho con los sindicatos, por ejemplo, en el trabajo, en las empresas. El sindicato te pide el 50% de aumento de sueldo, ¿no? Para sus trabajadores. Y la empresa te quiere dar el 3%, ¿no? O sea, los dos llegan a negociar y al final se quedan con el 6%, nada más. Entonces, lo que ibas a proponer al principio no resultó como era el plan original, pero se llegó a la solución del conflicto. Entonces, aquí medio ganas y medio pierdes. ¿Okay? Y el estilo, pues, más interesante, pues el que debe de trabajarse, que es el de colaborador, es el trabajo de equipo, ¿no? Sí, aquí me interesa lo mío, me interesa lo tuyo, por lo tanto vamos a llegar a una solución por el bien de todos, ¿sí? No solamente por el bien mío, por el bien tuyo y el bien del equipo. Pues ya a este nivel pues se lleva mucho tiempo en la parte de, se invierte mucho tiempo en llegar a una solución a un conflicto a nivel colaborador, ¿no? Porque son varias sesiones y tiene mucho que ver la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo colaborativo, ¿sí? Sin embargo, ese es el mejor que puede haber, ¿ok? ¿Cómo andas tú? ¿Cuál es el estilo que más manejas? ¿Eres evasivo? ¿Eres complacivo? ¿Impositivo, negociador o complaciente? Digo, colaborador. ¿Sí? Bueno, pues entonces si quieres saber en dónde estás y cuál es el estilo que más en ese momento utilizas, pues vamos a hacer una actividad un poco más adelante y te digo en qué va a consistir. ¿Ok? Bueno, eh, esa es una guía que les va a servir a ustedes para que puedan saber cuándo, en qué momento poder utilizar esas técnicas que vimos anteriormente, o esas herramientas de las 5 que vimos anteriormente, en 3 momentos. Cuando inicias la solución de un conflicto. Es decir, tú tienes el conflicto con alguien y tú vas a ir a solucionar el conflicto. ¿Cómo empezar?
Porque regularmente cuando tenemos un conflicto con alguien, vamos y lo insultamos. Que esa es la discusión más que el diálogo. O sea, no queremos dialogar, queremos discutir. Entonces tienes un conflicto con alguien y empiezas a insultarlo. Pues cómo la persona va a reaccionar de una manera positiva si llegas y insultas. Vas con la espada desenvainada. Lo que quieres es vengarte. Lo que quieres es pelear. Entonces no quieres solucionar el conflicto, quieres pelear. Y quieres ganar además. Entonces, por eso de alguna manera se presentan los problemas, ¿no? Entonces, el inicio tiene que ser inteligente, desde el punto de vista de saber cómo llegar con la gente, primero para que me escuche, segundo para que comprenda lo que quiero decirle y tercero para llegar a un acuerdo. Entonces, esto tiene mucho que ver con, repito, la capacidad que tengas de poder manejar un vocabulario adecuado y un carácter adecuado, porque los que tenemos poco ajuste o estamos desajustados en cuanto a carácter, híjola, implica mucho problema porque siempre lo tomamos personal, ¿no? O sea, cualquier cosa que pase ya inmediatamente me cae gordo porque no está de acuerdo conmigo. O sea, entra la parte del demonio, el chamuco, ¿no? Y es ahí donde no conviene. Entonces tengo que ajustarme, tengo que ver de qué manera voy a poder llegar con los demás a decirle, tengo un conflicto contigo. ¿Okay? Bueno, para esto entonces hay un plan, más bien una metodología. Repito, inicio y yo voy a tratar de solucionar un conflicto con alguien. Yo voy a ir con esa persona. Uno, planea una frase CRE que establezca la raíz del problema. La frase CRE habla sobre comportamiento, repercusión y emociones. ¿Sí? Vete a tu manual de nuevo y ve ahí los ejemplos que hay. ¿Sí? Es decir, en esa frase tú vas a decirle brevemente cuál es el comportamiento que la otra persona está haciendo, por lo cual yo tengo conflicto con eso. Ojo, mi conflicto no es con la persona. Eso es vital. Mi conflicto no es con la persona. Mi conflicto es con su comportamiento. Desde ahí empezamos a delimitar bien el conflicto, porque no es con ella, no es con esa persona, sino es con lo que ella está haciendo el que yo tengo el conflicto. Entonces, si yo separo la parte personal de la parte del comportamiento, entonces voy a ser más asertivo porque no voy a criticar a la persona, ¿sí? Voy a ver que ese comportamiento me está dañando a mí y yo no estoy de acuerdo con ello. Entonces, la repercusión, R, comportamiento, R, repercusión. ¿Qué ocasiona tu comportamiento que me daña a mí? Y por último, emoción, ¿cómo me siento con ese comportamiento? Entonces, vamos a poner ejemplo. Yo estoy, bueno, trabajamos tú y yo en la misma oficina, nada más que yo soy en la mañana y tú estás en la tarde. ¿Okay? Y resulta que tú eres bien desordenado, ¿sí? Y tu oficina está sucia y me la dejas sucia. Cuando yo en la mañana, pues tengo que empezar a limpiar y pierdo tiempo en estar limpiando y acomodando lo que ya tenía acomodado, porque tú me la desacomodas y me desordenas todo, me dejas todo, comes y ahí me dejas todo sucio, ¿sí? Lo más natural es que si yo quiero resolver ese conflicto, yo llego y te digo, eres un puerco de primero, ¿no? De primera. Oye, es bien marrano, mira cómo me dejas de sucio. O sea, si yo quiero solucionar el conflicto así, pues ya me voy a meter en un problema, ¿no? Porque ya voy a entrar en una discusión y no en un diálogo. Entonces yo debo ser inteligente para saber cómo le voy a decir. Y ahí es donde va a entrar la parte de lo que a lo mejor algunos de ustedes, es que ¿por qué tengo que ser suave con esa persona? Es un marrano, es un coche. Espérate, ajuste, ¿no? Ajuste. Acuérdate que tienes que ser asertivo en todo lo que hagas. Y esta es la parte importante que tienes que empezar a aprender. Si eres acelerado en tu comportamiento, tu carácter, aguántate, ¿no? Tienes que aguantarte para poder ser asertivo. De otra manera no vas a poder llegar a solucionar esos conflictos que puede haber, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo te lo digo? Entonces, si yo te voy a abordar para solucionar este conflicto, pues te voy a empezar a crear, voy a empezar a crear la frase CR. ¿Y qué le voy a decir? Bueno, oye, ¿sabes qué? Ojo con esto que voy a decir. Primero, antes de presentar el conflicto, primero háblale positivamente. Ábrelo de manera positiva, ¿sí? O sea, ¿cómo lo haríamos? En este caso, bueno, repito, aquí hacíamos unas dramatizaciones, pero te voy a intentar hacer un diálogo, ¿ok? En la parte positiva, primero dile, oye, no sé, se llama Pedro, ¿sí? Oye, Pedro,
quiero hablar contigo. Mira, primeramente quiero decirte que me da mucho, mucho gusto trabajar contigo. Me da mucho gusto que estemos trabajando en la compañía y resaltan los aspectos positivos, ¿sí? Oye, haces un buen trabajo, conoces muy bien tu trabajo, ¿sí? Y eso en verdad nos ayuda mucho al departamento, o sea, empieza la parte positiva. Acuérdate, coaching, ¿no? Aquí empieza a utilizar la parte coaching, ábrelo desde el punto de vista positivo, porque la persona entonces te va a empezar a escuchar. Si llegas con el comportamiento, si llegas a señalar la parte del comportamiento negativo desde el inicio, va a empezar la defensiva, ¿no? Entonces, ábrelo. Ya cuando digo, oh, ya que se sienta como pavo real, entonces, el sin embargo, quiero decirte algo. Mira, a pesar de que somos buenos compañeros, resulta entonces que, pues, en algunos momentos, pues, dejas la oficina, desordenada. Y sabes qué, cuando yo llego al día siguiente, pues pierdo muchísimo tiempo en estar ordenando y estar limpiando el escritorio y eso al final pues me desespera y también pues mi jefe me regaña porque no alcanzo a terminar mis trabajos a tiempo, ¿no? O sea, ¿qué le dije aquí ya? Comportamiento, deja sucio, repercusión, tengo que estar limpiando y pierdo tiempo y al final emociones, pues me siento desesperado y mi jefe me regaña. ¿Sí me explico? O sea, se ve muy sencillo, ya en la parte práctica pues tienes que practicarlo constantemente para decir qué palabras exactamente decir para que la otra persona se abra y me comprenda lo que quiero decirle. ¿Sí? Esa es la frase CRE. Entonces, distinguir siempre el comportamiento, repercusión y emoción. No criticar, no juzgar, únicamente decir cuál es el comportamiento que tiene, que está dañándome y que a final de cuentas hay repercusión y emoción. ¿Sí? Pero que me pueda dar a entender con esto. Bien, una vez que plantees la frase CRE, paso número 2, presenta la frase y póngase de acuerdo respecto al conflicto. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Primero, que la otra persona te diga cómo le vamos a hacer. No tú de decirle, acuérdate, coaching, que la otra persona se dé cuenta y dé la respuesta. ¿Sí? Oye, ¿cómo podemos hacerle para solucionar este conflicto? Que te digan, no, pues limpia tú. No, pues es que esto no es de acuérdate, y probablemente se ree, ¿no? Es que me deja sucio, pierde tiempo. Entonces tienes que, de alguna manera, replantear tarde o temprano si no te comprende bien lo que quieres decir, ¿sí? 3, pida y ofrezca soluciones alternativas al conflicto. Bueno, pues a lo mejor llegar a una solución entre los dos, pues. Y por último, llegar a un acuerdo, ¿sí? De cambio, ¿ok? Entonces se oye sencillo en la parte de en la metodología, ¿no? Lo importante es cómo se desarrolla el momento. Y tiene mucho que ver repito, tu pensamiento, tiene que ver tu carácter, ¿ok? En cuanto a la parte que no llegues enojado, bien importante. ¿Cómo responder? La segunda parte. ¿Cómo responder? Que alguien tiene un conflicto contigo y llega contigo con la espada desenvainada. Él no sabe manejo de conflictos, tú sí. Por lo tanto, es cómo vas a responder. ¿Okay? Escuche para ofrecer el conflicto mediante el modelo CR. A ver, cuando una persona está enojada y viene contigo supuestamente a arreglar el conflicto cuando ella ya la ve como un problema, va a llegar a insultarte a lo mejor. Y va a llegar con palabras groserías y te va a empezar inclusive a faltar el respeto. ¿Sí? Pero a lo mejor la persona no viene necesariamente a faltarte respeto de manera personal, sino porque ya está enfadada, porque está cansada, porque, qué sé yo, eso es algo típico de los clientes. ¿Sí? Si tú manejas servicio a clientes, te ha tocado un cliente viene furioso, pero no viene furioso a decirme a mí, Alejandro, que eso es la parte importante de la atención al cliente. Sí, hay clientes que se pasan, ¿no? O sea, hay clientes que sí, en verdad lo quieren hacer para hacerte sentir mal a ti. Pero al final de cuentas, cuando un cliente está molesto por la situación que se presentó, ¿no? A lo mejor si le diste un mal servicio o no era lo que él quería en cuanto al producto o servicio, al final se mezcla con tantas otras cosas personales y al final viene y te trata, te grita, a lo mejor te falta el respeto, qué sé yo, y si tú te pones al tú por tú, al final de cuentas no vas a llegar a resolver el conflicto y ese tipo de empleados a mí no me gusta, ¿no? Tener pues te tengo que capacitar para cómo enfrentar respuestas, cómo responder a conflictos que tengas con los clientes y con las otras personas también, con tus propios compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, si alguien llega contigo con espada desenvainada, tienes que
relax, ¿no? Escucha. Y dentro de toda la maraña que te diga, empieza a ver la frase CR. ¿Cuál es el comportamiento que yo estoy haciendo? ¿Y cuál es la repercusión que tiene de ese comportamiento que yo tengo? ¿Y cuál es la emoción que la otra persona siente por lo que yo le estoy haciendo? O sea, y planteas, a ver, lo que me quieres decir es que cuando yo hago esto, tú te sientes de esa manera y esto es lo que pasa. O sea, planteas en una frase. Y ya hay tal persona, sí, eso, ok, de ahí partamos. Porque si te dejas guiar por todo lo que dice, al final de cuentas te vas a enojar también. O sea, de seguro también te ha pasado esto, empieza la discusión, no el diálogo, y salen temas que, ni en cuenta. Pregúntate cuántas veces has discutido con tu mamá o tu papá así. ¿No? Que hay un conflicto de algo tan sencillo y salen temas de, del pasado y un montón, salen como 20 temas o 20 conflictos ahí en uno solo. Y el que se originó de inicio, pues ya no se toca, ya se tocaron un montón de temas. ¿No? Entonces, así sucede cuando estamos enojados y no sabemos nosotros ser asertivos en responder a un conflicto que tenga la otra persona con ello. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué debo de hacer? Aquí está la metodología. Escuche, parafrasee entonces el conflicto mediante la frase CRE. ¿Okay? A ver, tú te sientes mal por esto que estoy haciendo, estos son los resultados y esta es la emoción que tú sientes. Sí, partimos sí, y dejamos ya toda la maraña que está hablando. Póngase de acuerdo sobre algún aspecto del reclamo. ¿Sí? Aquí si tú dices que a lo mejor no te diste cuenta, a lo mejor no es así como él lo ve, o sea, explícale, ¿no? Pida y ofrezca soluciones alternas al conflicto. Bueno, si de alguna manera en verdad ya te reconoces que tú estás haciendo un comportamiento que está afectando a la otra persona, bueno, pide una solución, ¿no? O tú dar una solución. Lo importante, lo principal es siempre que la otra persona te diga primero algo. ¿Sí? Es parte también de la técnica de negociación y de venta, que la otra persona siempre proponga primero. Y a partir de ahí, entonces empieza a buscar soluciones alternativas. Y haga un acuerdo de cambio, que al final ya sería, pues, llegar a ese acuerdo. ¿Sí? El tercer momento es la mediación. Mediar la solución al conflicto también es complicado, porque tendemos mucho a que cuando yo tengo a dos personas que están en conflicto y yo soy el mediador, suelo decirles cuál es la solución. Y entonces eso se convierte en un gran error, porque le estoy dando la solución a ellos y no estoy haciendo que ellos encuentren la solución. Ojo, coaching. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante también saber cómo mediar. Paso 1. Haga que cada parte manifieste su reclamo con la ayuda del modelo CR. A ver, tú dices que ella o él hace esto y que eso es las consecuencias de su comportamiento y tú te sientes de esa manera. ¿Es correcto? Sí, así es. Bueno, ya de ahí partimos. Porque entonces si no va a ser igual que cuando trabajamos de manera personal con otra, ¿no? Que se van a enfrentar. Es que tú y dijiste, igual, toda la maraña de cosas, pues es CR. ¿Sí? A ver, el comportamiento es este, la repercusión y la emoción. ¿Sí? Y a partir de ahí iniciamos con la solución. ¿Okay? Póngase de acuerdo sobre los problemas que originan el conflicto. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? ¿No? Proponga una solución alterna del conflicto. Hacer que ellos propongan, mejor dicho, una alternativa al conflicto, a la solución. Establezca un acuerdo de cambio y de seguimiento para asegurarse que el conflicto se resolvió. ¿Sí? Todo esto, como ven, es coaching. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos ser más asertivos, perdón, en la parte de manejar conflictos. ¿Okay? Bueno, la parte práctica de aquí se deriva que tú manejes un conflicto con alguien, pero bueno, ya no nos da mucho tiempo porque todavía tenemos muchas cosas que hacer. Como ven, nos falta pues ya casi un mes para terminar y apenas la próxima semana empezamos ya a terminar esta primera unidad. Nos faltan 2 bloques, yo te voy a decir qué vamos a hacer con los otros 2 bloques. Así que ya vamos a la carrera. ¿Okay? Bueno, eso sería la parte de solución de conflictos, para que pues estés al tanto de lo que, de lo que sería este tema, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces primero un ejercicio, Pepe Grillo, un ejercicio de conciencia.
Entonces, ¿cómo manejas tus conflictos? Pues ese es el último nexo, la última autoevaluación que vamos a manejar sobre, perdón, del bloque número 1. Así que lo que vas a hacer es, en la actividad 1, meta 1.9, te vas a ir a tu manual y vas a buscar el anexo 7. En el anexo 7, pues vas a empezar a contestar igual que todos los demás ejercicios. No trates de adivinar, únicamente contesta lo que se te pide, al final evalúate y te va a dar como resultado precisamente cómo manejarlos. ¿Cuál es tu tendencia o más bien qué técnica o qué herramienta utilizas para solucionar el conflicto de las 5 que vimos anteriormente? ¿Okay? Entonces me lo envías en Blackboard, lo voy a dejar ahí. Bueno, se había cortado, perdón por ello, se había cortado, no sé si llegué a la parte de la explicación, eh, pero bueno, al final lo voy a repetir por si acaso no sale bien en el video. Entonces vas a preparar la actividad número 2, meta 1.9, y vas a estudiar esta parte, la página 42 a la 43. Tú vas a estudiar los casos de qué habilidades y capacidades administrativas tiene un gerente líder. ¿Okay? Te voy a dejar, en este caso, en Blackboard, un ejercicio. Este ejercicio corresponde a casos que te voy a plantear y tú me vas a decir qué habilidad y capacidad administrativa corresponde. ¿Okay? Entonces, eso va a ser como un examen. Entonces, en ese examen, en ese ejercicio, tú me vas a contestar lo que te voy pidiendo en los casos correspondientes. Pero es importante que tú lo vayas entendiendo. ¿Okay? Entonces, enfócate página 42-43, grábate muy bien las funciones administrativas del liderazgo y esté pendiente porque la próxima semana te voy a dejar este ejercicio. ¿Okay? Entonces, es importante que lo manejes desde ahorita. Bueno, entonces hasta aquí llegamos en la unidad perdón, el bloque número 1, después de este ejercicio, y vamos a pasar al bloque número 2. El bloque número 2, aquí hacemos una práctica pues en el salón, una práctica muy poderosa, muy poderosa, donde pues matamos los pájaros de un tiro. Vemos el tema y lo ponemos en práctica. Sin embargo, pues como no estamos en clase, pues no vamos a poder llevar a cabo. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es dejarte a ti esta parte, este bloque número 2. Te voy a dar el material por Blackboard para que puedas analizarlo y estudiarlo, que es el bloque de liderazgo en equipos. Y pues me voy a poner a tus órdenes para cualquier duda que tengas respecto a los temas. Y nos vamos a ir de lleno al bloque número 3, que es liderazgo organizacional, para poder terminar el semestre con estos temas. ¿De acuerdo? Entonces, pues, repito, tenemos que ajustarnos a los tiempos y tenemos que ajustarnos a esta forma de trabajar. Hay cosas muy interesantes que se hacen en clase, pero bueno, no nos quejamos, tenemos que salir adelante con esto. Entonces les agradezco mucho, muchachos, nos vemos en la próxima clase, estén al pendiente de esta actividad principalmente para que lo estudien, lo analicen, porque viene un ejercicio la próxima semana. Y ya que ustedes sepan exactamente qué significa cada función administrativa, repito, te voy a dar un caso y tú me vas a decir en qué consiste. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.